Bien, iniciamos un nuevo contenido siempre con las integrales racionales, pero ¿qué pasa cuando tienen senos y cosenos? No hemos visto de esos ejemplos, simplemente hemos visto de las expresiones algebraicas, pero también se nos pueden presentar expresiones con senos y cosenos. Por ejemplo, puedo hablarles, digamos, se nos pueden presentar de x, digamos, entre seno de x, ¿sí?, más coseno de x. O sea, ¿cómo vamos a resolver ese tipo de integrales? O también nos pueden decir que resolvamos 2 entre 3 seno de x menos 4 coseno de x, ¿sí?, por ponerle otro ejemplo. O, bueno, por dx, ¿verdad? O nos pueden decir que resolvamos 1 entre 3 más el seno de x. Son ejemplos de que pueden aparecer las integrales con integrales racionales cuando hay senos y cosenos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, en este caso, fíjense bien, vamos a contar con algunas expresiones, algunas identidades, si le podemos llamar así, que nos van a servir de mucha utilidad. Esas integrales, fíjense bien, esas identidades, fíjense bien, esas identidades que vamos a utilizar con mayor frecuencia son las que tienen esta forma. U es igual a tangente sobre x sobre 2. Esa es una de las que vamos a utilizar. Vamos a decir también que seno de x, ¿sí?, es igual a 2u entre 1 más u al cuadrado. Coseno de x es igual a 1 menos u al cuadrado entre 1 más u al cuadrado. Estas son como ya identidades como universales, ¿no? Y bueno, también vamos a utilizar esta otra. Dx es igual a 2 sobre 1 más u al cuadrado. Por decir algo, las que más vamos a utilizar. Bueno, pero como nosotros somos docentes de matemática, ¿verdad? Futuros docentes de matemática, no podemos quedarnos simplemente a que, vaya, entonces vamos a utilizar esa fórmula y así lo vamos a hacer sin ningún inconveniente. No, nosotros, fíjense bien, tenemos de cierta manera que demostrar en algunos casos, o en su mayoría, de dónde es que nos van saliendo todas estas identidades, ¿sí? En el sentido de tener la plena certeza de que lo que vamos a utilizar va a ser de la mejor forma. Vamos a partir de esta identidad, ¿sí?, de esta identidad para llegar a las que pusimos anteriormente. Bueno, nosotros sabemos que la tangente es una identidad trigonométrica equivalente a esto. Esto lo podemos poner así: seno de x sobre 2 entre coseno de x sobre 2, ¿sí? Seno sobre coseno, según la identidad que hemos visto, usted sabe que es tangente. Ahora, hay unas expresiones, fíjense bien, para los ángulos que no son dobles, sino que es la mitad de un ángulo. Esas fórmulas ya son identidades que podemos utilizar, ¿sí?, para poder resolver este tipo de situación. Por ejemplo, ¿cómo podemos expresar, fíjense bien, el seno de x sobre 2? Es decir, para la mitad de un ángulo. Entonces, eso nos queda, según la definición, así. La raíz cuadrada, ¿verdad? Estas ya son identidades. La raíz cuadrada de 1 menos coseno, en este caso sería de x sobre 2. Y acá tendríamos la raíz cuadrada, y para el coseno de la mitad de un ángulo, pues está establecido como 1 más el coseno de x dividido entre 2. Entonces, mira la tangente cómo la hemos transformado. Y esto lo podemos transformar en un solo radical y me queda 1
menos coseno de x sobre 2, y esto dividido entre 1 más coseno de x sobre 2. Bueno, aquí los dos perfectamente, ¿sí? Lo podemos eliminar, y al final aquí me queda la raíz cuadrada de 1 menos coseno de x dividido entre 1 más el coseno de x. Acuérdense que esto es u, ¿verdad? Todo eso es u. Va, ¿y qué pasa si, por ejemplo, yo quiero eliminar esta raíz? Bueno, entonces el u pasa a cuadrado y me queda que u cuadrado es igual a 1 menos coseno de x entre 1 más coseno de x. Vamos ahora a despejar este coseno que me está dividiendo, lo podemos pasar a multiplicar acá y me queda u multiplicado por 1 más el coseno de x, 1 menos coseno de x. Estamos llegando a la demostración de por qué el coseno de x, ¿sí? A esto queremos llegar, que por qué coseno de x es 1 menos u cuadrado entre u más u cuadrado. A esto tenemos que llegar. Eso es lo que estamos haciendo de demostración. Va, entonces, muchachos, aquí, ¿qué nos va a resultar de esta expresión? Bueno, si multiplicamos, nos queda u cuadrado por 1 es u cuadrado más u cuadrado por coseno de x, y esto es igual a 1 menos coseno de x, ¿verdad? Podemos hacer una transposición de términos y, por ejemplo, el u cuadrado lo paso para acá y el menos coseno hacia acá, entonces me va a quedar u cuadrado menos, u cuadrado coseno de x más el coseno de x es igual a 1, como es más, ahora va a ser menos u cuadrado. Bien, ahora, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, aquí podemos sacar un factor común. Vamos a hacer un poquito más acá la cámara para que lo vean. Factor común coseno de x es factor de ¿quién? Es factor de u cuadrado más 1 igual 1 menos u al cuadrado. Y como lo que quiere despejar es coseno, ¿verdad? Este coseno, como esto está multiplicando, lo vamos a pasar a dividir. Y entonces me queda que el coseno de x es igual a 1 menos u al cuadrado. Y u al cuadrado más 1 es lo mismo que 1 más u al cuadrado. Aquí hemos demostrado por qué el coseno de x es igual a esto, que está aquí. Que lo vamos a utilizar en los ejemplos que vamos a ver más adelante. Esta sería la demostración del coseno de x, que es igual a esto. Ahora vamos a demostrar por qué seno de x es esta expresión. Recordemos lo que acabamos de ver, decíamos que el coseno de x es igual a 1 menos u al cuadrado entre 1 más u al cuadrado. Ahora, ocupemos un triángulo rectángulo de esta manera, ¿sí? Si estamos hablando de razones trigonométricas, pues tenemos que ver un triángulo rectángulo. Digamos que esto es el ángulo X, ¿sí? Y bueno, ¿cómo se forma el coseno? Usted sabe que el coseno se forma dividiendo el cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces, ¿quién es el adyacente? El adyacente sería 1 menos u cuadrado, y la hipotenusa pues es u más u al cuadrado, 1 más u al cuadrado. Y a este lado le vamos a poner v, ¿sí? Para no confundir estas expresiones. Recordemos el teorema de Pitágoras, que dice que la suma de los cuadrados de los catetos, en este caso más 1 menos u al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Eso dice el teorema de Pitágoras.
Bueno, si desarrollamos esto, nos queda v cuadrado más, al desarrollar esto es 1 menos 2u al cuadrado más u a la cuarta, y esto es igual a 1 más 2u al cuadrado más u a la cuarta. Vale, entonces, en ese caso, fíjese bien, en ese caso lo que nosotros podemos hacer, si paso este u cuarta para acá, se me elimina con este. Vamos a hacer algunos cambios de variables. El 1 también se me puede eliminar, entonces solo me queda b cuadrado o v cuadrado menos 2u cuadrado. Esto es igual a 2u al cuadrado, ¿verdad? Esto es igual a 2u al cuadrado. Y ahora, si pasamos esto para acá, v cuadrado es igual a 2u cuadrado más 2u cuadrado. Por lo tanto, v cuadrado aquí sería 4u cuadrado, ¿no? 4u al cuadrado. Entonces, v pues viene siendo la raíz cuadrada de 4u cuadrado. Por lo tanto, v, ¿qué valor tiene? 2u. O sea, v es 2u. Vale, entonces, v es 2u. Ahora construyamos que el seno de x, ¿cómo es el seno? Opuesto sobre hipotenusa. Vale, entonces ahí, con esta demostración, comprobamos pues que el seno de x es esta misma. Lo sacamos de ahí. Ya tenemos otra demostración. Vaya, ahora vamos a demostrar por qué esta expresión, ¿sí? Esta expresión nos lleva a esta identidad. Vaya, recordemos una cosa. Recordemos que decíamos que u es igual a tangente de x sobre 2, ¿sí? Acuérdense la primera expresión que teníamos. Vaya, entonces, si nosotros tenemos esta expresión, que u es igual a tangente de x sobre 2, podemos pasar la tangente para acá y nos queda tangente inversa, ¿verdad? Que es la misma arcotangente. Entonces digo, tangente inversa de u es igual a x sobre 2. Finalmente este 2 lo puedo pasar para acá y me queda 2 tangente inversa de u es igual a x, ¿sí? Ahora, derivando en ambos lados de la igualdad, nos queda 2 sobre. ¿Cuál es la derivada de la tangente inversa? Recordando un poquito las definiciones, podríamos decir que en este caso, como es u aquí, du sobre 1 más u al cuadrado, ¿sí? Y la derivada de x, pues es de x. Acuérdense, la integral de esto es esto. Entonces, la derivada de esto viene acá, por ser expresiones inversas. Vale, entonces, esto prácticamente, si multiplicamos 2, aquí me queda 2 du, ¿verdad? Sobre 1 más u al cuadrado, esto es igual a dx, que es lo que tengo aquí. Eso lo obtuvimos de esa manera. Entonces, muchachos, en conclusión, antes de entrar a los ejercicios con integrales racionales, con senos y cosenos, vamos a decir, recordando, ¿verdad? Recordando que es lo que vamos a utilizar nosotros en la clase de esto de senos y cosenos. Seno de x, ¿sí? Llegamos a la demostración que era 2u entre 1 más u al cuadrado. Coseno de x, llegamos a la demostración que era 1 menos u al cuadrado entre 1 más u al cuadrado. Y que dx era igual a 2 du, ¿verdad? 2 du sobre 1 más u al cuadrado. Estas tres formas básicas, o estas tres fórmulas básicas, son las que vamos a utilizar en el tema de las integrales racionales con senos y cosenos, que las explicamos ya propiamente en la clase.